No voy a hacer una pregunta, sino un pequeño alcance. Con respecto al movimiento alberguista al que te has referido como Hosteling International. En la década de los 80, desde el Fondo de Promoción Turística FOCTUR, se trabajaron 3 programas. Uno de ellos, el programa de turismo popular, conciencia turística, y el programa de turismo juvenil que me tocó hacerlo nacer. Luego de ese primer paso, recibimos una invitación de la Federación Internacional de Albergues Juveniles, con sede en Londres, para asistir al Sidajal de Asunción, en tierra. Me tocó representar… No, soy de Uruguay, no de Paraguay. Pero Uruguay, eso se llevó a cabo en Asunción. No, la capital de… No, fue Uruguay. Montevideo, perdón, estoy mal en religión. El Sidajal del año 97 se lleva a cabo en Asunción y ahí me tocó conocer a mucha gente que trabajaba en el movimiento alberguista, pero hubieron 3 personajes que me llamaron muchísimo la atención por lo que sabían y por lo que difundían y porque sudaban el movimiento de juventudes por todos los poros. Uno de ellos, Porfirio Herrero Estebanés, que representaba al REAC de España, un profesor bastante joven argentino, cuyo nombre no recuerdo, y el otro, el colombiano, no recuerdo, Javier Hernán Serna. Javier Hernán Serna era el presidente del IDEL de Colombia, una institución muy grande que tenía varios programas. Uno de ellos, el programa Halcón, sin H, Albergues de Colombia para el Mundo. Yo me puse de acuerdo con ellos previa consulta telefónica que hice al gerente general de en ese entonces de que había la posibilidad de traer a Perú a 3 expositores de valía para hacer el inicio de un programa de capacitación en turismo juvenil. Esto no fue posible hacerlo por asuntos políticos. En ese momento el gobierno prohibió sacar divisas del país, entonces nos pusimos de acuerdo con la entonces encargada de turismo de la Junta del Acuerdo de Cartagena, una magnífica persona, Karen de la Quintana, y pudimos traer el programa Halcón a Perú. Organizamos un primer ciclo de capacitación y lo hicimos en 2 fechas, en 2 sedes, Arequipa la primera y Lima la segunda, y ahí fueron la totalidad de los jefes de las ODITs, las oficinas de información y asistencia turística que teníamos en las capitales de departamento del país. Ese fue el inicio del programa que se desarrolló, tuvo muchos trabajos que se pueden mostrar y que están documentados. Pero hay una cosa que sucedió, fue que la Cámara de Representantes de Colombia decide otorgarle al Fondo de Promoción Turística la Orden de la Democracia en el grado de comentador, por haber estado desarrollando estos 3 programas a los que me he referido. Ese galardón que se lo ganó el Fondo de Promoción Turística, el país, nunca fue reclamado. El presidente del directorio de FOCTUR era el presidente de la Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo, y no le cabía en su cabeza que un país hermano pudiera premiar a una institución porque estaba trabajando programa de juventudes, programa de mochileros, una cosa, no les cabía, nunca fue eso, me da vergüenza decirlo, pero eso sucedió. Pero después vinieron cosas más interesantes que… Perdón, disculpe, si se podría sintetizar un poco la pregunta, por favor. Solamente decir que este camino…
Sí, sí. Que todas esas experiencias podrían ser reeditadas. Estamos muy felices de que el programa de turismo social esté de nuevo funcionando, pero hay muchas cosas que se han hecho y que podrían volverse a retomar. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Eso es lo que yo decía hoy. Hay muchas, no quiere decir que esta iniciativa de turismo social sea lo único que sucede o que no haya sucedido antes. Por eso yo le decía hoy a Julio César, lo primero que se tendría que hacer es un repertorio para saber qué sigue existiendo hoy en día, porque hay algunas asociaciones, como todos sabemos, que se crean y luego desaparecen porque no son perennes en el tiempo, pero habría que repertoriar en Perú concretamente cuáles son las asociaciones, los operadores que están haciendo turismo social. Porque, como yo hoy decía, cuando uno hace en Google Turismo Social Perú, sale la Asociación Cristiana de Jóvenes. Flavia no me deja mentir. Y dice la Asociación Cristiana de Jóvenes que bajo el título Turismo Social lo que hace es recibir jóvenes del extranjero para hacerlos estar en casas de familia y visitar e incluso aprender el idioma. Y eso no es políticamente correcto que lo diga, pero lo voy a decir. Habría que ver realmente si eso es turismo social y no es en realidad turismo solidario, es otro tipo de turismo que entra dentro del paraguas del turismo social, pero tiene su anuencia, tiene su diferencia. Entonces, creo que una de las, así como hablábamos hoy de la capacitación, una cosa muy importante es hacer eso del repertorio. Pero aún más importante con la coyuntura que tiene este país, y es que ustedes se van en elecciones en nada. O sea, pasado mañana están en elecciones. Entonces, este foro es muy bonito hoy, pero ¿qué va a quedar después? Y para tranquilidad de ustedes o para, ni siquiera sé si es para tranquilidad de ustedes, pero a mí lo que me gustaría compartir es que la Organización Internacional del Turismo Social, lo decía hoy Julio César, nosotros llevamos trabajando con los distintos gobiernos mexicanos casi 20 años y con otros países también otros sexenios u otros quinquenios. ¿Qué quiere decir? Que una organización como la nuestra sobrepasa o depasa la política del que está al mando en ese momento. Nosotros nos vamos a asegurar de que el que venga al Ministerio de Turismo de Perú, ténganlo por seguro, que va a tener una reunión con nosotras, con las dos o con alguna de nosotras, y le vamos a decir, hay un antecedente, hubo un foro, porque yo no sé si ustedes saben que es muy probable que quizás el que venga no encuentre nada, porque entonces nunca sucedió nada de turismo social y nunca se hizo nada cuando tuvimos un foro 2 meses antes de las elecciones. Eso sucede, no es Perú, es en todo el mundo que sucede así. Entonces, hay organizaciones como las nuestras que se aseguran de tomar ese, ¿cómo se dice? Relé, esa posta y pasarla al siguiente. Esa es nuestra responsabilidad como organización internacional de asegurarnos de que esto siga fluyendo y no se corte porque hay un nuevo presidente que quizás sea de otra bandera o no, o porque hay a veces siendo de la misma bandera, hay un cambio en el pensamiento o en la concepción y no se cree en el turismo social. ¿Sí? Entonces, muy cortito les cuento, en México teníamos el lanzamiento previsto de una estrategia nacional de turismo social para la que la trabajamos todo el 2015 y a finales de 2015 se cambió el secretario de turismo. Pues lo primero que hizo fue que ya la Estrategia Nacional de Turismo Social de México ya no se va a llamar así, y entonces volvimos para atrás. Y no estoy hablando de un cambio de gobierno, estoy hablando dentro de un ministerio del cambio de la máxima autoridad. Entonces, es para eso que sirven. Creo que lo del repertorio Julio César es muy importante que lo tengamos en cuenta. Por eso traje lo de Hostel Internacional Perú, porque en ese sentido, Flavia y yo somos muy duras o muy estrictas. Nosotras siempre creemos que hay experiencias de turismo social en todos los países. Y cuando preguntamos y nos dicen que no hay, le damos vuelta y rascamos hasta que encontramos. Esos antecedentes son muy importantes. A ver, ¿alguna otra pregunta más? Porque Julio César nos va a matar. Señora. Yo tengo una duda. En algún momento, en la empresa que yo tengo, hicimos un turismo, digamos, social. O sea, bajamos los costos en temporada baja y todo. Pero teníamos un problema, que las personas que iban, por lo mismo que el precio era bajo, malograban las cosas. Por ejemplo, se llevaban el papel higiénico, se rompían, agarraban con tosquedad las cosas, o sea, con poca educación. Y de verdad que después como que lo pensamos bien antes de hacer. Ahora, ¿cómo es que se puede hacer
para poder llegar a un turismo a bajo precio y con un comportamiento adecuado también de parte de los participantes? Muchas veces también lo que funciona, porque nos estamos olvidando de una pata aquí en esta mesa. Estamos hablando de las autoridades públicas y la responsabilidad que tienen en la creación de una política pública. Estamos hablando de la empresa privada como operador de ese programa y de ese lineamiento que se dio. Pero nos faltan las asociaciones civiles. Y las asociaciones civiles son las que tienen la oferta. Ustedes, los que tienen la demanda, ustedes proponen la oferta y ellos tienen la demanda. Entonces, muchas veces cuando se trabaja en conjunto con las asociaciones civiles, ¿qué quiero decir? Agrupación de abuelitos de la comarca del no sé qué. Comarca, lo que sea, bueno, barrio, es la esquina, no me importa, ustedes entendieron. ¿Estás cansada, Francisca? Francisca lo decía justamente hoy cuando decía no se olviden del joven, vayan y pregúntenle, esto es lo mismo, no se olviden de las asociaciones donde ustedes tienen esta demanda y esta demanda es una demanda que está organizada. Entonces, si ustedes de plano sientan las bases, por ejemplo, les venimos con esta oferta de turismo social para que 30 abuelitos 2 veces al mes salgan en una pernocta de 2 noches, 3 días. Y ustedes dicen, bueno, las condiciones son estas, estas y estas, no queremos tener este tipo de experiencias. Es una buena manera de entrar a esa demanda de una manera un poco más organizada y que no sucedan esas cosas. No sé si tú querías decir algo. Verónica. Sí. ¿Qué? Sí. Yo te puedo regalar que en Chile, para el caso de los jóvenes, ¿Romper? no sé cómo te fue con un grupo, nosotros hacemos que los jóvenes firmen un compromiso. Y cuando lo hemos pillado a alguien tallando un baño o algo, el bus no se mueve hasta que lo pintan. Si tú hiciste daño, lo tienes que reparar. Pero si es una persona en caso de bus que no tiene dinero para pagarlo, por eso te lo digo. Hasta que se convierte en adulto mayor. Perdón. Lo que hacemos ahí es que el viaje, el profesor está a cargo. Si los chicos no, o sea, tienen que resolverlo. Tendrán que juntar la plata que tenían para tomar una cerveza o para algo. Sin embargo, tienen que juntarla para comprar una pintura y Es que hay una guía, hay una referencia también, ¿no? O sea, el profesor termina siendo responsable del grupo. Y entonces, también el que les opera al gobierno de Chile, también ellos tienen unas condiciones y dicen, el operador dice claramente sus condiciones, que para que veas que me las leí, dice, nosotros tenemos la obligación, no, el poder de cesar los servicios si vemos que suceden ese tipo de cosas, ¿sí o no? Lo tienen en su... O sea, hay maneras de protegerse entre comillas, ¿no? Y lo que decía, acá me comentaba Jaime también, es que a veces pasa mucho cuando es el individual, pero en general son de grupos, ¿no? Y en los grupos hay un responsable o... Por favor, la siguiente pregunta es súper Súper corta, rápido. Sí, precisa. hola, soy de la Universidad de las Peruanas y me llamo Rojas Reate Giancarlo y quiero hacer 2 preguntas. La primera, para el caballero, dijo de que en Antioquia están haciendo lo que es turismo para los estudiantes, ¿no? Y quiero hablar respecto de lo que es la seguridad. ¿Cómo ustedes han visto el tema de seguridad para los niños? Porque, como usted comprenderá, se van de campamento y de repente les puede pasar algo, le puede picar un insecto o algo por el estilo. Y para la dama, quiero preguntarle también cómo es el tema acerca de la tercera edad. ¿Cómo han visto la seguridad? De repente hay personas que están viajando y les puede dar infartos o les falta el aire. Bueno, sí, efectivamente en el turismo la seguridad es fundamental. Si uno mira, por ejemplo, el indicador número 1 para que uno visite un destino turístico, hotelero, es la seguridad. Es el primero. Es el primero, y eso lo dicen los estudios, por ejemplo, en hotelería. Siempre si uno quiere saber si uno se aloja o no se aloja en un hotel, es la seguridad. El precio está en tercer lugar. Entonces, en este tipo de todos los programas de turismo que nosotros hacemos, la seguridad para nosotros es vital.
todos nuestros transportes tienen que tener su tarjeta de Asiscar, sus seguros vigentes, revisiones tecnomecánicas, sus licencias aprobadas. Es decir, y nosotros hacemos la verificación de cada una de esas compañías que contratamos. Igualmente, ya para los niños en los campamentos, en los parques nuestros, entonces hay brigadistas, hay unidades de primeros auxilios, tenemos un contrato con una ambulancia que está disponible durante el campamento. Eso no puede, o sea, eso no se puede obviar. No se puede obviar. Por ejemplo, si yo soy algún tipo de hotel pequeño que va a recibir esos grupos, debo garantizar que mi hotel, no sé aquí cómo funcionarán las normas de calidad turística, pero en Colombia hay todas unas normas de seguridad turística para todo lo que son posadas turísticas, casas turísticas, albergues, hospedajes. En conclusión, todos los establecimientos de alojamiento tienen que cumplir con unas normas muy estrictas de seguridad. Igualmente, entonces hay una norma para piscinas. Entonces, todas las piscinas deben tener unas normas estrictas de seguridad, salvavidas, un citófono, botón de paradas, dispositivos de seguridad, alarmas. Allá cumplimos con todos esos requerimientos y por eso es que obviamente un campamento tenemos que no permitir que va a pasar absolutamente nada. Sí, claro, los niños están corriendo todo el día por todos los lados, claro. La respuesta de los adultos mayores, la que tiene la mejor respuesta es Francisca, porque Francisca, los viejitos se le emocionaban. ¿Es verdad o no es verdad? Tú lo cuentas así. ¿Qué quieres decir? ¿Que se me morían? No, que se emocionaban, dije. La pregunta él dijo, un ataque cardíaco, no dijo muerto, pero tú lo puedes contar. Nosotros tenemos dos cosas que complementan eso en términos de salud. Uno es que tenemos un equipo de salud que está en cada que va, miren, tenemos dos cosas. Uno, que hay un paramédico que va a todos los hoteles 1 hora diaria todos los días. Y la gente va, se toma la presión, ve si sus medicamentos están bien. Durante un tiempo tuvimos un médico, pero después nos dimos cuenta que no era necesaria tanto, hay escasez de médicos, no lo vamos a destinar solo a eso. Pero lo que también tenemos un seguro de asistencia en viaje, y el seguro de asistencia en viaje hace que si pasa cualquier cosa los trasladamos automáticamente al centro asistencial. Por lo tanto, tenemos que tener una coordinación con el sistema público de salud para que en el hospital más cercano los atiendan con prioridad cuando ingresen. Ahora también ocurre que fallecen, y eso pasa. Sobre todo cuando uno trabaja con gente que puede llegar, en nuestro programa ha viajado gente de 100 años. Y no se lo vamos a prohibir a nadie. Entonces es un riesgo que tenemos. Por eso es que no sale caro el seguro. Tampoco tanto, pero sí es un valor importante dentro del programa y es algo que debemos contemplar. Contemplar porque cuando alguien fallece es un quiebre importante para el grupo, para la familia, obviamente para el fallecido, pero para toda la estructura interna. Y hemos diseñado todo un sistema y tenemos protocolos. ¿Qué ocurre? Mira, por ejemplo, desde la primera vez nos dimos cuenta, tenemos que hacer una misa con la gente que estaba en el grupo. Porque es importante, es un hecho relevante que ocurrió ahí. O hay que comprar el féretro, entonces tenemos que tener considerado dentro del seguro la compra del féretro. Es importante que eso ocurra, no vamos a estar en ese minuto improvisando, no se puede improvisar en ese momento. O ¿quién llama a la familia? Esas cosas, ¿quién llama a la familia? Julio César se acordaba que el último día cuando se venía de... El día que justo renuncié, ese día murió una pasajera, mi única pasajera que falleció. Llegó en un grupo en agosto, el día que llegó cayó mal y en noviembre, a inicio de noviembre, falleció cuando le iban a dar el alta y le detectaron cáncer de pulmón en ese transcurso y falleció ese día. Nosotros no le íbamos a decir, moriste de algo que ya traía. O sea, tuvimos que aplicar todo el protocolo que teníamos y hasta que llegó a La Serena, ¿no? De Atacama a La Serena, y bueno, después llamé, Francisca, está todo ya, todo el protocolo se cumplió. Más bien te quería decir que renuncio al programa porque me voy a Perú. Algo así fue. Y me colgó el teléfono, y yo pensé que se había enojado y pues me volví a llamar a los 2 minutos, estaba estacionando, repítemelo. Pero fue bueno, los protocolos se siguen. Pasó en Iquique que murió un acompañante, creo, ¿no? Una hija de 35 años que iba con la mamá. Entonces eso es peor.
O me pasó una de una señora muy, muy, muy pesadita que había, que estando ahí en el viaje le avisan, justo venía a quejarse y la llaman y le avisan que se le había muerto el hijo menor. Entonces, el cambio del chip en el momento, tú dices, uy, no te me acerques, y después la señora llorando, y hijo mío. Bueno, era un desgaste también emocional para todos, ¿no? Como decía Francisca, todos tenemos un quiebre cuando pasa algo de eso. Habían otras preguntas aquí. El micrófono. Bueno, solamente quería decirles... No veo, perdón, que estoy súper sentada. acá. Ah, ahora sí. Perdón, es que me duelen mucho los pies. Ya. No, quería agradecerles mucho. Para mí la experiencia del turismo considero que es una de las cosas muy, muy importantes que hace falta en el país y que bien por la iniciativa, sobre todo sabiendo que nuestro país es tan riquísimo, tenemos muchas cosas por trabajar, no solamente aquí en Lima, sino en todos los distritos de Lima, de provincias, incluso las fronteras están abandonadas prácticamente, y creo que lo importante de este día es difundir todo lo que hemos aprendido, pedirles a las autoridades, a todos los que están organizando, que también insistan un poco más, creo que dentro de las municipalidades, dentro de estos grupos, que también hay mucha gente organizada y entonces que se haga mucho más, más fuerte este llamado y que todos podamos participar. Y tanto se pide pues una mejora en el ambiente social, económico, político, que también seamos partícipes a partir de estas iniciativas. Eso es todo. Gracias. Sí, muchas Julio, gracias. ¿podemos Sí, pedir la última la pregunta? última, la última. Es que esta chica tenía Sí. la mano A levantada ver. cerrada. ¿Quién? Al de camisa blanca, es cierto, sí, perdón. Ahí, son dos. Hace como, tiene razón Jaime, como media hora que tiene la mano levantada. Sí, rápido. Ya, se acabó. Se acabó. No, como estábamos hablando de la seguridad del turismo, es importantísimo. Me viene la curiosidad en cuanto al caso de Colombia, que está muy bien organizado, porque no solo es una ley, sino que en concreto tienen un 4% destinado de los ingresos, ¿no? Muy, muy interesante, que en nuestro país no gozamos todavía de eso. Pero la pregunta es, en el tema de seguridad, he escuchado, porque no conozco Colombia, pero ¿cómo manejan la parte de esta región que he escuchado, que es un poco peligroso hasta viajar por carretera? ¿Cómo lo manejan? Porque estamos hablando justo de la seguridad y quería saber si en realidad es riesgoso o no. Es más, la frase, el eslogan de turismo del Estado colombiano es el riesgo es que te quieras quedar, ¿no? Entonces, siempre se aborda con Colombia el tema de riesgo. Tenía curiosidad de saber cómo manejan esa variable de riesgo, de peligrosidad que hay. Acá se escucha sobre la zona norte de Colombia. Bueno, en ese aspecto, obviamente Colombia es un país de más de como 40 y algo millones de metros cuadrados, donde el 60% de nuestro país es selva tropical, que es impresionante, son árboles de más de 50 metros de altura que no ve uno ni el piso. Pero entonces, ¿qué pasa? Allí es donde es realmente riesgoso, no solamente porque haya un tipo de conflicto armado que ya realmente se puede viajar, sino es más por el riesgo de que son territorios tan lejanos que no hay ni señal de un celular, no hay vías, no hay hospitales. Entonces realmente a esas regiones tan apartadas no se viaja por carretera, o sea, únicamente es en avión. Y los campamentos, ejemplo, que nosotros hacemos escolares, se viajan a parques de las cajas de compensación, que están en áreas pues, que son seguras, que tienen buenas vías de acceso, que tienen un sistema hospitalario adecuado. Es decir, llevar a los niños a una selva tropical no lo vamos a hacer. No, ni es seguro llevarlos a sitios tan distantes, ¿cierto? Eso yo creo que hay que tenerlo muy en cuenta. Hay que llevarlo a condiciones que sean muy propicias para que ellos pasen una buena estadía satisfactoria, ¿no? Que sea seguro. Y sea seguro, correcto. Gracias. Sí, por ejemplo, yo no me imagino haciendo un campamento a un río con niños. No, terrible. No, eso a un río no lo van a hacer nunca.
que nos pueda ahogar un niño de eso, ¿no? A una piscina, que esté el salvavidas, que tenga las condiciones de seguridad. Por ejemplo, nosotros nunca hacemos un campamento, nunca hacemos ni siquiera un curso de natación si la piscina no se hace una inspección con nuestra gente de seguridad y ellos van y dan el visto bueno que cumple con toda la norma. Hotel que no cumpla con la norma no puede estar en el programa nuestro. Gracias. Te agradezco por anticipado, Teresa. Quería decirte así como para sintetizar, quisiera que me respondas. Para ti, ¿qué diferencias concretas encuentras entre un turismo convencional y un turismo social? ¿Es solo económico? ¿Era para mí? Ah, perdón. No, y creo que lo dije hoy varias veces. El turismo social tiene valores agregados y sobrepasa la mera transacción comercial. Más concreto que eso, imposible. ¿Cuáles son los valores agregados? El desarrollo personal. Acá no estamos solamente prestando un servicio, vendiendo un servicio. Estamos generando ese desarrollo personal. Estamos yendo a buscar esa calidad de vida, en francés se dice épanouissement, ese como florecer de la persona. Puede sonar muy poético, pero es eso lo que vamos a buscar. Que la diferencia es que vamos a esa actividad que va a realizar le va a quedar, lo va a movilizar, le va a generar otras cosas, va a aprender, va a descubrir, va a conocer, va a intercambiar. A través de los viajes, un descubrimiento de sí mismo, podríamos decir, el desarrollo personal. Y por favor, y es el último, sí. Todo suyo. Gracias. Me pareció interesante lo que comentó, que aportan 4% del sueldo bruto, entiendo, del trabajador. ¿Eso sale, o sea, sale del sueldo del trabajador o es la empresa quien lo financia? Esa es una pregunta, porque en Perú hay las empresas y en sí el Estado cuida mucho el tema de sobrecostos laborales, le llama hacia el empresario, ¿no? O sea, buscan reducir el aporte, o sea, los gastos. No, allí el aporte, para responder la pregunta, el aporte lo hace el empresario. Es una iniciativa privada. El empresario por cada peso que paga, por cada empleado que le pague su nómina, paga el 4% de la nómina que le paga a ese empleado. El 4% va destinado al fondo de las cajas de compensación, pero es el empleador. Claro, esa parte es un beneficio extra. Sí, disculpe, solo para terminar, el porcentaje… Claro, eso, atención, como les explicaba aquí en la exposición, las cajas de compensación no fueron creadas por el Estado, fueron creadas por los empresarios. Fue una iniciativa privada y sigue siendo una iniciativa privada, que ya está regulada por el Estado, obviamente. El porcentaje de informalidad de la economía, o sea, en Perú es muy alta la informalidad, allá… Claro, en todo Sudamérica la informalidad es bastante alta. En Colombia puede ser alrededor de un 30% la informalidad. Pero ¿qué sucede? Que cada día, por ejemplo, esas políticas sociales de las cajas de compensación están ayudando a que la parte de la economía sea mucho más formal. Por ejemplo, los taxistas. Los taxistas se les pagaba únicamente el dueño del taxi, le pagaba lo del producido, el 30.000 pesos, o lo del día y ya. Hoy en día todos los taxistas son afiliados a cajas de compensación y tienen seguridad social. Las empleadas domésticas allá no se les pagaba seguridad social. A partir de hace unos años ya todas tienen derecho a seguridad social y están afiliadas a la caja de compensación. Y se logra la afiliación por días. La empleada que va y me hace el aseo en el apartamento trabaja 4 días, yo le pago los 4 días, le pago los 4 días de afiliación a salud, a pensión, a caja y a caja de una vez. No, es en todo Colombia. Muchas gracias. Gracias por la paciencia y las preguntas también.